A continuación, matemática quinto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaré el tema aplicaciones de funciones racionales del área de matemática para el grado de quinto bachillerato. Si en caso de alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como memoria, atención y, por supuesto, habilidad numérica. Hoy tenemos la grata compañía en lengua de señas de Pablo. Mucho gusto. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. Lo importante es que sigas las recomendaciones higiénicas. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que es aplicación de funciones racionales. Vamos a recordar un poquito cómo se forman y cómo se factorizan. Vamos a activar nuestros conocimientos previos y vamos a definir qué es una función racional. Una función racional se define como el cociente de dos polinomios. En este caso, tenemos y nos piden graficar el polinomio x cuadrado menos 5x más 6. Ese es un polinomio y es de grado 2, porque el mayor exponente es al cuadrado. Y está dividido por la multiplicación de dos polinomios más. Podemos observar el que dice x cuadrado menos 9 por x menos 2. Entonces, antes de iniciar la gráfica o el proceso de poder dibujar la imagen del polinomio, vamos a reducirlo, vamos a factorizarlo. Entonces, en el primer polinomio observamos que son tres términos, identificado o nombrado como trinomio. Y podemos calcular la raíz cuadrada del primer término. Entonces, cuando tenemos un trinomio, la solución son dos binomios. En cada binomio aparece la raíz del primer término. ¿Cómo va a ser eso? El primer término es x y su raíz, x al cuadrado, perdón, y su raíz va a ser x. Entonces vamos a escribir esto. X y tenemos ahí el espacio para los dos binomios. ¿Qué características debe cumplir estos dos binomios? Muy bien, observamos que en el término de en medio hay un 5 y el término independiente es un 6. Tenemos que buscar dos números, ¿sí?, que nos den 5 sumados y multiplicados nos den 6. Aquí vamos a colocar los signos de esos números. En el primer binomio colocamos el signo negativo, copiamos ese signo. Y para sacar el signo del segundo, vamos a multiplicar los dos que vienen en el trinomio. Entonces, menos por más, menos. Entonces, los dos números tienen el mismo signo. Vamos a buscar dos números que sumados nos den 5 y multiplicados nos den 6. ¿Cuáles son esos números? Muy bien, 3 y 2. Sumados nos dan menos 5, multiplicados nos dan más 6. Entonces ya lo hemos factorizado. En el denominador, ¿qué puedes observar? Muy bien, aquí hay una diferencia de cuadrados. ¿Cómo operamos la diferencia de cuadrados? Raíz del primer término y luego
Sacamos la raíz del otro término que es 3 y vamos a formar un producto conjugado. Vamos a colocar negativa la primera raíz y positiva la segunda raíz. Y entonces vamos a tener menos 3 y más 3. Y luego este valor que acompaña, que es x, menos 2. Entonces ahora, los términos que son semejantes los vamos a anular. Estos dos son semejantes, se anulan. Estos dos son semejantes, se anulan también. Y nos va a quedar entonces como respuesta 1 dividido x más 3. Tenemos ahí x más 3. Ok. Ahora, veamos entonces nuestra función que nos ha quedado para graficar. Tenemos lo siguiente. Es una función racional porque está formada por expresiones algebraicas. No tiene una asíntota horizontal. Las asíntotas son aquellos puntos a los que la gráfica se va acercando de manera indefinida. No tiene una asíntota horizontal y va a ser el origen. Va a ser y igual a 0. Y el punto crítico vertical va a ser cuando el denominador se haga 0. ¿Dónde se hace el denominador 0? Cuando x vale ¿cuánto? Muy bien, menos 3. Entonces cuando x vale menos 3, el denominador se hace 0 y ese es nuestro punto crítico. Ese menos 3 lo vamos a ubicar en nuestro plano cartesiano que tenemos aquí. Lo vamos a ubicar de esta forma. Vamos a colocar el menos 3 aquí. Ahí vamos a tener nuestro punto menos 3. Y cuando vengamos evaluando valores negativos, la gráfica va a ser negativa. Entonces nos va a quedar esto así. Recordemos que las gráficas racionales o las funciones racionales tienen un eje de simetría porque representan hipérbolas. Entonces la gráfica del otro lado va a ser así. Y tenemos ahí la gráfica de nuestra función 1 dividido x más 3. Su punto crítico es cuando x vale menos 3, porque ahí se hace 0 el denominador. Y no tiene asíntota horizontal más que la del eje x, porque no hay variable arriba. Ahora veamos otro tipo de ejemplo de función racional. Tenemos esta gráfica, nos dice 3x más 1 dividido x menos 2. Para encontrar la asíntota horizontal tenemos dos formas. Vamos a escribir como una división normal. El polinomio superior dividido el polinomio inferior. Para poder resolverlo vamos a anotar un 3. Y recordemos, vamos a multiplicar acá, pero al ingresar los resultados cambiamos de signo. Entonces tenemos 3 por x, 3x, pero va a entrar restando. Entonces nos va a quedar menos 3x. Más por menos, menos, pero va a entrar sumando entonces. 3 por 2, 6. Y nos va a quedar esto. Estos valores que quedan iguales se anulan y los que quedan con signo igual se suman. Entonces ese polinomio lo puedo reescribir así. 3, que es el número entero,
7, que es el residuo, dividido el dividendo, el divisor. Entonces, observemos, ¿cuál es nuestra asíntota horizontal? La asíntota horizontal es el valor entero. También lo pudimos haber encontrado de esta forma, dividiendo los coeficientes de las variables. 3 dividido 1, 3. Ahí encontramos nuestra asíntota horizontal, que va a estar en 3. Entonces vamos a marcarla arriba del origen. Ahí vamos a marcar nuestra asíntota horizontal. Y la vertical, ¿dónde encontramos la asíntota vertical? Muy bien, en donde el denominador se hace 0. Ese es el punto crítico. Y también lo podemos ver aquí y aquí, que es cuando x vale 2. Lo vamos a marcar positivo. Ahí. Y entonces ahora vamos a dibujar nuestra gráfica. Démonos cuenta que cuando estemos evaluando valores negativos, la gráfica va a ser negativa. Entonces vamos a tener esta forma. Y de manera, a manera de espejo, reflejándose como las hipérbolas, nos va a quedar la gráfica aquí. Y hemos obtenido la gráfica de la función ahí propuesta. Ahora, ¿qué pasa cuando la función es cuadrática? ¿Qué pasa cuando la función es cuadrática? Tenemos esto, 1 dividido x al cuadrado. No hay valores, no hay variables arriba, no hay variable. Entonces va a ser el eje x la asíntota horizontal, ¿sí? No hay valor. Pero sí vamos a tener una asíntota vertical, que va a ser 0, ¿sí? Entonces, cuando estemos evaluando valores negativos en nuestro plano cartesiano, cuando estemos evaluando valores negativos en nuestro plano cartesiano, como tenemos la función al cuadrado, no vamos a tener valores negativos. Se van a volver positivos, acercándose a 0. Y cuando estemos evaluando valores positivos, como tenemos un exponente cuadrático, van a quedar positivos. Y la gráfica nos va a quedar de esta forma. Y tenemos una variante. Nos piden graficar la función 2 menos 2 dividido x cuadrado menos 2. Entonces, aquí sabemos que no tenemos asíntota horizontal, ¿sí? Porque no hay variables acá arriba. Sabemos que el eje x va a ser la asíntota horizontal. ¿Y cuál va a ser la asíntota vertical? La asíntota vertical es cuando este valor se hace 0, cuando esa expresión se hace 0. Entonces, despejemos esa pequeña ecuación. X cuadrado menos 2 igual a 0. X nos va a quedar entonces como la raíz de 2. Y nos va a dar, gracias, aproximadamente 1.4. Pero positivo y negativo. Eso quiere decir que va a ser una asíntota de los dos lados. Vamos a tener entonces una asíntota por aquí que va a ser negativa, de menos 1.4. Y vamos a tener una asíntota positiva de más 1.4. Cuando estemos evaluando los valores negativos, nos vamos a ir acercando de esta forma. Y recordemos, como estamos graficando hipérbolas,
básicamente hipérbolas, entonces el reflejo será acá. De la misma forma, cuando nos estemos acercando a 1.4, vamos a tender al infinito y se va a reflejar de este lado así. Démonos cuenta, tenemos dos puntos de dos asíntotas verticales y vemos las características de esta gráfica. Por último, tenemos hoy una pequeña aplicación y nos dicen que hay un péndulo. Recordemos la forma del péndulo. Y este tiene una frecuencia, ¿sí? Frecuencia es decir, de un punto al otro de su recorrido y está en base a la función del tiempo, que es 4t. Nos piden graficar el período. El período tiene una función que es 1 dividido la frecuencia. La frecuencia nos la dieron en base al tiempo, que es 4t. Si hacemos la sustitución, nos va a quedar esta ecuación. Período nos va a quedar 1 dividido 4t. Nos queda entonces el período en base a la frecuencia de oscilación, que es de ir de uno de los extremos al otro. ¿Sí? Ok. ¿Cómo vamos a graficar entonces esta ecuación? Recordemos, no tiene asíntota horizontal, solo vertical, y es cuando sea 0, cuando el denominador sea 0. Entonces esta gráfica va a tener esta forma. Acercándose a los ejes. ¿Sí? Bien, chicos. En su guía de autoaprendizaje ustedes tienen diversos ejercicios que pueden ir realizando para poder apropiarse de todo el conocimiento que hemos desarrollado el día de hoy. Consulten con un adulto, compartan con sus compañeros y vayan guardando todas sus actividades que realicen en su portafolio de Aprendo en Casa. Comparte con un adulto lo aprendido y te recordamos lavarte frecuentemente tus manos con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. Lo importante es que sigas las medidas higiénicas. Y recuerda, nosotros estamos trabajando desde aquí para que tú te quedes en casa. Así que por favor, quédate en casa. Nos vemos.